Se requiere una fuerza de 3 libras para sostener un resorte estirado 0.2 pies más allá de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo en libras-pie se realiza estirando el resorte desde su longitud natural a 0.6 pies más allá de su longitud natural? Podríamos determinar el trabajo usando esta integral aquí, donde si un objeto se mueve en línea recta por una fuerza continua, F grande de X, entonces el trabajo realizado por la fuerza de X es igual a A, y X es igual a B está dado por esta integral. Pero, en esta aplicación, porque estamos tratando con un resorte, para encontrar la función de fuerza grande F de X, primero tendremos que usar la ley de Oke, donde la ley de Oke es un principio de la física que establece que la fuerza F necesitaba estirar o comprimir un resorte a cierta distancia, S, es proporcional a esa distancia. Y por lo tanto, F es igual a K multiplicado por S, donde F es la fuerza, K es la constante del resorte, y S es la distancia que se estira el resorte. Entonces, primero usaremos la ley de Oke para encontrar la constante de resorte que luego nos dará la función de fuerza. Entonces, usando la ley de Oke, F es igual a K multiplicado por S. Y la información dada en la primera oración, donde se requiere una fuerza de 3 libras para sostener un resorte estirado 0.2 pies más allá de su longitud natural, podemos encontrar el resorte constante K. Donde la fuerza es igual a 3 libras, K es lo desconocido, la constante del resorte y la longitud del resorte es de 0.2 pies. Entonces, tenemos 3 iguales K por 0.2. Entonces, resolviendo para K, dividimos ambos lados por 0.2. Simplificando, obtenemos que K es igual a 3 dividido por 0.2 es igual a 15. Entonces, ahora sabemos que la fuerza es igual a 15 veces S. Donde S es la longitud del resorte se estira. Pero mirando nuestras notas, porque desea la función de fuerza como una función de X, usemos la variable X en lugar de S, y por lo tanto podemos decir que F grande de X es igual a 15X. Y ahora, podemos configurar la integral para determinar el trabajo. El trabajo es igual a la integral, y tiene una integración límite porque el resorte se estira desde su posición natural hasta 0.6 pies, integramos de 0 a 0.6. La función integral es la gran F de X, que es 15X. Se integra con respecto a X, entonces, integrando tendríamos 15 veces X al cuadrado dividido por 2, o 15 mitades X al cuadrado. Y ahora, la gran F de B menos la gran F de A será 15 mitades por la cantidad 0.6 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado. Entonces, tenemos 15 mitades veces. Esto se simplifica a 0.6 al cuadrado, lo que equivale a 0.36. 15 mitades por 0,36 es igual a 2,7, y esto es trabajo. Y las unidades son pie libras. Entonces, para esta primavera, se necesitan 2.7 libras-pie para estirar la primavera de su longitud natural a 0.6 pies más allá de su longitud natural. Espero que hayas encontrado esto útil.